La palabra del Señor, mis hermanos, para esta mañana la tenemos en Jonás, capítulo 1, de los versículos 1 al 15. Y voy a darle lectura en el nombre del Señor. Dice así: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, porque donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid, echemos suerte para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde eres? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsable la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Jonás fue un profeta del siglo 8 antes de Cristo. Era de la ciudad de Gat-Efer, que en el antiguo Israel estaba en el norte, en los territorios de la tribu de Zabulón, el 10º hijo de Jacob. En tiempo de Jesús estaba en la provincia de Galilea. Y hoy día está, sigue ahí, pero es una ciudad árabe. El Meshed se llama. Está a 5 kilómetros al noreste de Nazaret. Yo lo digo porque si ustedes se interesan en buscarlo, es por dónde estaba. Pero yo me intereso y lo digo. Bueno, Jonás no es conocido por eso, ¿verdad? Es conocido porque el hombre que se lo tragó una ballena. Pero resulta que la palabra del Señor no dice por ningún lado que fuera una ballena. Aquí no lo dice, solo un gran pez. Cuando Jesús cita a Jonás, también habla de un gran pez, y los que lo citan dicen un gran pez.
pero a la gente se le ocurrió que era una ballena. Jonás recibió un llamado claro de parte de Dios, que fuera a Nínive, la capital del imperio asirio. Estaba de su ciudad más o menos 800 kilómetros hacia el oriente, pero él se dirigió a occidente, a una ciudad llamada Tarsis, o pretendía ir a Tarsis, que estaba a 340 kilómetros de distancia. O sea, cambió 800 por 3.400 kilómetros, por oponerse a lo que Dios le estaba diciendo. Y en su intento de alejarse de Dios, se dio cuenta de algo que sigue siendo una verdad espiritual para nosotros. Nadie que se aleja de Dios asciende, sino que por lo contrario cae. Él le tocó vivir eso, el intento de huir de Dios, mis hermanos, que equivale a desobedecer. ¿Por qué él huyó? Porque desobedeció. Cuando nosotros desobedecimos, estamos huyendo también de la palabra del Señor, de Dios. Él creyó que podía hacerlo y solo consiguió descender. El texto este que hemos leído lo muestra literalmente, que descendió. La Biblia, mis hermanos, nos señala, nosotros lo sabemos, que Dios nos llamó para servirle, para ponernos a su servicio, para hacer obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Pero debemos reconocer, ¿verdad?, que no siempre hemos estado dispuestos. También hemos actuado como Jonás, también hemos huido de Dios. En muchas oportunidades ni siquiera nos hemos dado cuenta porque ignoramos las Escrituras. Pero en otras ocasiones lo hemos hecho a sabiendas. Desobedecer a Dios es alejarse de Él. Cuando desobedecemos a Dios y huimos, no lo hacemos a cualquier parte, siempre lo hacemos a lo que nos parece mejor a nosotros, lo que nos hace sentir más cómodos. Algunos se alejan de Dios y se concentran en su trabajo, en sus negocios, pero otros se desvían más del camino y se contentan con las drogas, el alcohol, relaciones ilícitas. A todo eso nos lleva al alejarnos de Dios. Todos, mis hermanos, estamos expuestos. Por eso la palabra del Señor nos advierte, nos muestra el ejemplo de Jonás, no para criticarlo. Nosotros conocemos a Jonás por este episodio, pero era un profeta, así que Dios lo tiene que haber usado grandemente en otras ocasiones, solo que no quedó registrado. Todos estamos expuestos, así que yo quiero advertirle a la luz de la palabra que nadie sale ileso, nadie sale sin daño cuando pretende huir de Dios, porque estamos en sus manos, le pertenecemos, y Dios es fuerte y celoso con aquello que le pertenece. Así que esta mañana yo les quiero hablar del elevado costo que tiene huir de Dios. Y en primer lugar, cuando huimos de Dios, como les decía, empezamos a caer, empezamos a descender. Y aquí nosotros vemos que al profeta le ocurrió literalmente. La progresión es clara. Primero, dice el texto que descendió a Jope, donde hay una nave que descendía a Tarsis. Más adelante descendió a la parte más profunda del barco y después al vientre del gran pez. Simbólicamente eso significa, hermanos, descender a las entrañas de la muerte. No es poco. Desobedecer a Dios siempre va a llevarnos hacia abajo, nunca hacia arriba. Jonás quiso huir sin considerar que eso era imposible. Se leyó solo una parte del Salmo 139, pero si se hubiera leído completo ahí hubiéramos escuchado que el salmista le dice: ¿a dónde, Señor, me iré de tu presencia? Si Dios está en todas partes, es imposible huir de Él. En lo más alto de una montaña, allá está, en el Everest, en Nepal.
en la profundidad más grande del mar, ahí está también. Ni siquiera las tinieblas pueden ocultarnos de su presencia. Ese es nuestro Dios. Así que no tenía excusa Jonás. Y nuestra huida también, hermanos, comienza cuando desoímos la voz de Dios. Le dijo, levántate y ve a Nínive. Pero él no quería ir a Nínive. Después de todo su episodio en la ballena, después que tuvo que ir obligado, seguía insistiendo. Yo no quiero ir donde soy incircunciso. Yo quiero que se mueran todos. Y era profeta de Dios. Qué admirable, ¿no? ¿Acaso usted no quiere fulminar a veces a su hermano? ¿O no lo ha querido hacer? Sí, pues. Dios ordenó a Jonás dirigirse a Nínive, como les decía, hacia el oriente, y él se fue a occidente, huyendo. Compró un billete, dice el texto, en el primer barco que zarpaba para Tarsis. Eso está en el sur de España, esa localidad. Ahora no existe. Pero Dios, que no puede ser burlado, envió un viento que creó una tempestad. Sí, hermanos queridos, Dios conoce nuestro corazón. Sabía lo que intentaba Jonás. Antes que lo manifestemos, dice la palabra del Señor, antes que imitamos sonido, Él ya conoce nuestras palabras. Y ciertamente todos los marineros se dieron cuenta de que había un hombre que estaba huyendo de su Dios, porque antes que rugiera el mar, ya había una tormenta en el interior de Jonás. Porque eso pasa, mis hermanos, así pasa con nosotros también. Cuando nosotros queremos o desobedecemos a Dios, algo que comienza en silencio, termina en una tempestad. Temerosos de perder la vida, se asustaron los marineros, pensaron que se partía el barco y se hundían. Entonces ellos comenzaron rápidamente a clamar a sus dioses. Habían diferentes dioses entre los tripulantes. Y empezaron a tirar la carga para alivianar el barco y que no se hundiera, para que fuera más gobernable. Mientras tanto, hacían eso los marinos. ¿Qué hizo Jonás? Bajó y se fue a dormir. Se echó a dormir, dice la palabra. Y ahí el capitán del barco lo despertó. Pues. Dormilón, levántate y clama también a tu Dios, a ver si nos salva. Y como comenzó la tempestad a arreciar mucho más, decidieron echar suerte. A ver quién tenía la culpa. Y la suerte, dice, cayó sobre Jonás. A ver, explícanos por favor, le dijeron, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y él les dijo, pues todo lo que pasaba, que estaba huyendo de Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, de Jehová, que él no quería, porque lo había mandado a Nínive, con un mensaje de arrepentimiento. Y seguro que se arrepienten, y yo no quiero eso, yo quiero que se mueran. Si eso es lo que quería Jonás, pues. Y ellos le dijeron, ¿y qué vamos a hacer contigo si eres el culpable para que se aquiete el mar? Arrójenme, pues. Y ahí se les va a quietar. Y ellos no lo quisieron hacer. Trataron de llevar el barco hacia la orilla, pero no pudieron. Porque con Dios no se juega. Dios tenía un plan claro. Tenía al pez preparado. Y se hace lo que Dios quiere siempre. Así lo dice la palabra. Dios hace siempre lo que se propone. Y ellos entonces, cuando vieron que la tempestad se ponía peor, vamos a tener que tirarte nomás. Y clamaron a Jehová. Algunos ni le conocerían, pero clamaron que no les imputara la sangre de Jonás, que iba a morir. Ellos pensaban que iba a morir. Y lo arrojaron, pero no murió. Dios tenía preparado el gran pez que se lo tragó. Así fue. Hermanos queridos, cada vez que nosotros comenzamos a dar pasos alejándonos de Dios, aunque no nos demos cuenta, comenzamos a descender. La huida rara vez empieza con un gran pecado que cometamos. Empieza con una pequeña desobediencia y después otra y otra. Y empieza
a la caída sin que nos demos cuenta. Y cuando ya estamos en eso, pronto vamos a dejar la oración, vamos a dejar la lectura de la palabra. No nos va a importar que el Espíritu Santo nos redarguya. Y ahí ya el descenso comienza en picada. Jonás se hundió literalmente, como decíamos, estando en el vientre de ese pez. Puede que a nosotros no nos ocurra eso, pero hermanos queridos, vamos, si lo hacemos en forma reiterada, eso es, a caer en algo. No en un gran pez tal vez, pero comenzamos a caer en algún vicio, en alguna práctica que no es buena para Dios y sencillamente nos vamos quedando. Cuando Dios nos ordene hacer algo, tenemos que hacerlo. Solo hay dos opciones, obedecer o desobedecer. Nosotros elegimos, hermanos, si experimentamos la bendición de Dios por obedecer o las consecuencias funestas del pecado por desobedecer. El apóstol Pablo se los dijo a los romanos, el pecado causa muerte, separación, que se puede hacer inquebrantable. Cuando Dios manda, siempre se va a hacer. Él no te va a decir, bueno, tú no tienes buena disposición, no estás enojado en este momento, quédate tranquilo, voy a buscar a otro que lo haga. No, hermanos queridos, vas a pagar las consecuencias. Sí, un mandato de Dios es irrevocable. Él escudriña los corazones, conoce las intenciones de nuestro corazón y no permite, si somos verdaderamente su hijo, que nos descarriemos, que hagamos lo que queramos y nos va a obligar a cumplirlo. Y muchas veces con dolor. Así le ocurrió a este Jonás, porque la desobediencia a Dios produce dolor. Siempre va a producir dolor. Y nunca dejará de cumplirse el propósito de Dios. Yo pensaba cuando meditaba en este texto que un caso semejante a Jonás le ocurrió a Sansón. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón, que es bien conocida? Sansón fue escogido desde el vientre de su madre para ser libertador de su pueblo. Dios lo escogió como un instrumento de libertad. Nació como nazareo, consagrado a Dios. Pero lo que menos hizo él fue consagrarse. Se dejó llevar por sus propias ideas, por sus propias pasiones, sus propios intereses. Y de consagración a Dios, muy poco. Mató a unos cuantos filisteos defendiendo a su pueblo, pero no era el propósito de Dios que hiciera eso, sino que tuviera una vida acorde a un nazareo. Y él no lo hizo. Con la quijada de un buey mató a 1000 en un momento. Hizo cosas, pero sobre todo cosas que desagradaban a Dios. Y su falta de dominio propio, su vida imprudente, lo llevaron a sufrir. Dios no tenía preparado eso para él, pero él se lo buscó. Perdió su fuerza. Como decía la Lilita, por la chimboy. Esa expresión que usaba ella por los tipos que ahora dicen que andan mirando lo que no les corresponde. Él claro, pues, él le pasó eso, buscó, no entre las hebreas una pareja, sino que allá también, entre los filisteos. Y perdió su fuerza, y lo apresaron, y se burlaron de él, lo escarnecieron. Lo primero que hicieron fue arrancarle los ojos, o sea, perdió los ojos por su imprudencia. No solo su fuerza. Y lo pusieron ahí a girar una piedra de molino, a reírse, porque ya no tenía la fuerza que tenía, entonces le costaba mucho. Y estaban tan felices los filisteos que decidieron ofrendar a su dios Dagón en un edificio amplio y bien construido, por lo que uno se da cuenta, porque dice que en la parte superior solamente habían 3000 hombres y mujeres, que eran como la casta, la élite del pueblo filisteo, 3000, y abajo otros tantos, y junto con los sacrificios mandaron a buscar a Sansón, y lo escarnecieron todo lo que quisieron, y cuando se cansaron, lo pusieron, porque Dios no puede ser burlado, ahí frente a las columnas, las vigas maestras de la construcción, las que soportaban el mayor peso como piedra angular,
Y ahí lo pusieron. Y él pidió incluso a la persona que lo puso ahí que le permitiera palpar las columnas. Y le pidió a Dios. Y Dios respondió. Y el Espíritu Santo que se había retirado de él volvió. Y botó las columnas. Y dice la palabra que mató más gente que la que había matado en toda su vida. Y libertó a su pueblo, porque se quedaron acéfalos, sin que nadie que los gobernara. Se cumple el propósito de Dios, a pesar de nuestra porfía. No le hacemos ningún daño a Dios desobedeciéndolo, no hacemos el daño a nosotros mismos, hermanos queridos. Por lo tanto, huir de Dios tiene un costo doloroso para uno. Eso le pasó también a Jonás. Él creyó que la desobediencia era una opción. Claro, si por eso lo hizo. Pero tuvo que regresar con dolor. Y el regreso siempre parece mucho más lejos, más distante, más largo, hermanos queridos. La restauración es posible, pero duele. Porque lo primero que tuvo que hacer Jonás, después de clamar a Dios y arrepentirse, ir otra vez a Nínive, donde no quería. Pero ya no fue con el brillo que quería Dios. Lo mismo le pasó a Sansón. Mató a sus enemigos, pero no en la forma que Dios quería, una forma gloriosa, sino que humillado. Eso pasa cuando tomamos malas decisiones. Además, cuando tenemos que volver a Dios, además de rogarle, pedir perdón, tenemos que humillarnos. Y ese que se aleja habitualmente le cuesta humillarse porque es un arrogante. Mire que alejarse de Dios, o sea, ningún respeto. Tiene que humillarse, y ser humilde le cuesta. Tiene que recomponer lo que se quebró. Tiene que recomponer las malas decisiones. Jonás regresó a Dios, pero lo hizo no en la comodidad de su casa, sino en el vientre de un pez. ¿Han pensado en eso? ¡Qué asco! Los jugos gástricos ahí, lo que había comido ese pez estaba digeriéndose en las paredes. ¡Oh! El olor. Sí, por hermanos queridos. Tuvo que hacerlo desde ahí. Cuando desobedecemos a Dios, se produce un fuerte sentimiento de culpa. Yo creo que todos lo han experimentado cuando cometemos un error y una culpa tan grande. ¿Para qué dije eso? ¿Para qué hice esto? Porque el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos redarguye. Nos redarguye que hemos hecho mal, que hemos pecado. Y no podemos quedarnos tranquilos hasta que no pedamos perdón al Señor. Y eso experimentó Jonás. Por eso le dijo a los marineros, yo soy culpable. Arrójenme nomás al mar. No tengan problema, háganlo. Porque me lo merezco. Porque desobedecí a Jehová. Hermanos, mientras más importancia tenga la palabra para ti, mientras más la conozcas, vas a sentir un mayor redarguir del Espíritu. Te vas a sentir más culpable. No significa que eres más culpable, sino que te vas a sentir peor. Ahora, si un cristiano que participa en la iglesia, que se dice cristiano, le da lo mismo que el Espíritu Santo lo redarguya, entonces yo les invito a ustedes que le presenten al Señor nuevamente, para que lo reciba como Señor y Salvador. Porque todo el que es salvo siente en su conciencia el peso del pecado. Sí, hermanos queridos. Así que es triste, pues, hermanos, que podamos hacer eso de desobedecer a Dios. Dice la palabra del Señor que una de las fases o las facetas del fruto del Espíritu es la paz. Se pierde la paz. Se pierde la paz cuando andamos mal con Dios, cuando hemos desobedecido. Jonás, por desobedecer, estaba sin paz, sin gozo. Se tiene que haber sentido muy mal, muy retraído, porque clama a Dios, hace una larga oración, y nosotros nos damos cuenta que estaba sufriendo, porque en su oración usa expresiones como la siguiente: invoqué en mi angustia a Jehová.
invoqué en mi angustia, estaba angustiado. Desechado soy de delante de tus ojos. No se sentía bien. Mi alma desfallecía en mí. Él clamó de esa forma. La desobediencia, mis hermanos, acarrea inevitables trastornos en nuestra mente y en todas las áreas de nuestra vida. Si somos de Cristo, va a pasar eso. Muchos creyentes se sienten igual o peor como Jonás y no saben de qué. Entonces yo les invito a revisar qué es lo que han hecho, qué es lo que están haciendo, cuál es la parte que no han entregado todavía de su vida a Cristo, cuál es la parte que no quieren obedecer. Sí, porque algo les está pasando. Todos tomamos decisiones muchas veces sin el consejo de Dios. Nadie se escapa. Otros ignoran un llamado, por ejemplo, que le hace Dios a servir en un área específica de la iglesia. Eso también es desobediencia. Eso también es huir y alejarse de Dios. En la mañana, en la clase de escuela bíblica, alguien preguntaba si todo creyente que llegue, que se convierte, tendría que participar en la iglesia. Claro que sí, pues. Claro que sí, si ese es el propósito de Dios. Todos somos un cuerpo, cada uno tiene una actividad que hacer, ninguno está de más. Y si nos negamos a participar, estamos alejándonos de Dios. Y desobedecer, hermanos, siempre nos va a costar caro, siempre. Porque la desobediencia es pecado, pues. Y el pecado arruina. El que sigue huyendo de Dios va a seguir perdiendo la gracia, la fuerza, tiempo incluso y dinero. Sí. La desobediencia a Dios, hermanos queridos, produce confusión en la mente. Se va la paz y queda la confusión. Por eso la persona ya no está tranquila. Y hay otra cosa que también vemos en el texto. Nadie huye de Dios sin afectar a otros. Aquí lo vemos. En el caso de Jonás, ¿la tormenta lo afectó solo a él? A toda la tripulación. Todos sufrieron. Y él solamente estaba desobedeciendo. ¿Se dan cuenta? Y lo peor, hermanos, que el desobediente, más temprano que tarde, va a tener que dar cuenta a Dios. Por eso, por ningún lado conviene. La huida promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete alivio, pero trae tormenta. Promete autonomía, pero se termina cautivo. Si no de un pez, como en el caso de Jonás, de cualquier otra cosa. De cualquier otra cosa. Nadie sufre las consecuencias del pecado de desobediencia solo. Siempre va a hacer sufrir a otros y generalmente a los que ama. Va a sufrir la familia, los hijos. Por eso, hermanos queridos, que Dios nos llama a ser responsables, a ser cuidadosos con nuestras decisiones, tener en cuenta el consejo de Dios, cuidado con las palabras que decimos, que seamos responsables porque nosotros no estamos solos, nuestras decisiones y lo que hacemos, nuestros actos, no son privados, van a producir algo en los demás. Volver a Dios después de la huida es posible, pero no siempre resulta fácil. Es tarea así de la iglesia, preocuparse por los que se están alejando. Eso es lo que tenemos que hacer. Regresar siempre va a ser posible, pero lo primero hay que reconocer que se equivocó. Tiene que reconocer sin estarse justificando. Así lo hizo Jonás. Yo soy el problema. Mi decisión es la que causó esta tormenta. Lo que está pasando es por mi culpa. Arrójenme al mar. Reconoció su pecado. Y cada creyente debe hacerlo. Porque cuando desobedecemos tenemos solo esas dos opciones que le decía. O clamamos a Dios desde lo profundo donde estamos, o seguimos ahí y seguimos hundiéndonos. Jonás siguió enojado con Dios. Si usted lee el libro, es cortito, son 3 capítulos. Después de ir a Nínive, proclamar el mensaje que Dios le había dicho de que si no se arrepentían iban a ser destruidos,
y el pueblo comenzó desde el rey hasta abajo a arrepentirse, se pusieron ropas ásperas y todo, y Dios los perdonó. Entonces ahí le molestó a Jonás, ¿sí? No, yo sabía que iba a pasar eso. Que no nos pase, hermanos queridos, que estamos orando por alguien, pero en el foro interno queremos que no, ojalá que siga igual. Cuidado, porque puede pasar. Nuestra propia mente nos engaña, nuestros propios pensamientos se tornan contra nosotros. Yo creo que Jonás odiaba a los asirios, igual que todos los pueblos vecinos, porque los asirios eran un imperio, y eran un imperio que aterrorizaba, porque eran crueles. Con sus prisioneros los tomaban y los llevaban al desierto y los enterraban, dejaban solo la cabeza afuera y les ponían una pieza de cuero en la lengua para que se les secara lo antes posible. Y ahí los dejaban. Y dicen que la gente enloquecía antes de morir. ¿Se dan cuenta el cuadro? Cuando no tenemos sed y no tenemos agua o algo para beber, nos desesperamos. Imagínense lo que será eso. 3 días ahí, a todo el sol. Bueno, por eso odiaba seguramente y él quería que se murieran todos. Pero ¿qué nos dijo Jesús? Que amemos a nuestros enemigos, que roguemos y oremos por ellos. Así que eso ya no corre. No es un buen ejemplo en eso el profeta Jonás. El profeta sabía que si llegaba a la ciudad de Nínive, la ciudad se iba a arrepentir. Porque era profeta, conocía a Dios y no quería. Que no nos pase, hermanos queridos, que no nos pase. También él tenía prejuicios, ciertamente, y nuestros prejuicios también nos juegan en contra. Nuestros prejuicios de repente, hermanos queridos, nos llevan a la desobediencia. Tengamos cuidado. Dios quiere usarte y para eso estás preparado. Él te ha encomendado algunas tareas que estás capacitado para hacerlas. Por lo tanto, no te puedes negar como lo quiso hacer Jonás, que fue usado pese a su mala disposición. Él no quería hacerlo, pero lo tuvo que hacer igual. Dios decide, hermanos, usarnos a pesar de nuestras malas inclinaciones. Si no lo hace porque somos lindos, porque somos buenos, porque somos maravillosos. No, pero ni el egoísmo, ni la vanidad, ni nada va a impedir que Dios haga lo que quiere hacer. Y lo hizo con Jonás, tuvo que entregar el mensaje de salvación. Dios, en su infinito poder, puede usar animales. Usó cuervos, asnos, para llevar adelante sus propósitos. Pero te quiere a ti y me quiere a mí también. Nos quiere a nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él lo quiere, no tenemos explicación. Dios es soberano y Él hace lo que se propone. Y huir de Dios, hermanos queridos, no es siempre correr físicamente, como Jonás, que lo hizo literalmente. Tomó un barco para alejarse. Nosotros lo hacemos cuando desobedecemos a cosas comunes y corrientes, cuando nosotros preferimos la comodidad antes de obedecer a Dios, cuando nosotros preferimos postergar a Dios en lo que nos pide para cuando nosotros tengamos tiempo, o cuando nos alejamos de la congregación en momentos claves. Por eso yo te pregunto, como una manera que tú reflexiones, ¿de qué está tratando de huir tu corazón? ¿De qué? ¿Qué mandato claro has estado evitando? ¿Qué área estás resistiendo a entregar a Dios? La historia de Jonás, mis hermanos, nos confronta con esta verdad. Cuando desobedecemos a Dios, estamos huyendo de Él. Nos estamos alejando. Y eso siempre va a ser doloroso, siempre nos va a salir caro. Nunca va a ser algo, uy, qué bueno que me alejé de Dios. Pero volver a Dios siempre es posible. Aunque estés en lo más profundo del valle de desaliento, Dios te sigue llamando, Dios te sigue buscando, Dios te sigue hablando. Huir de Dios va a perjudicar a tu familia, a los que amas. En cambio, si obedeces, abres puertas de bendición, que son insospechadas. Así que, querido hermano, querida hermana, quizás como Jonás estás cansado, confundido,
te sientes lejos de Dios, pero Él te quiere acá de nuevo, de vuelta a sus caminos. Eso es lo que quiere. Dios no ha renunciado a ti. Él sigue enviando su palabra no para destruirte, sino para corregirte. Cuando tú te alejas, no creas que te vas solo. Dios te sigue, porque Él quiere traerte de vuelta. Cuando tú te hundes, Él se hunde contigo para rescatarte. Sí, ese es nuestro Dios. Su amor es infinito. Su misericordia no tiene límite. Muchísimo más profundo que ese mar donde estuvo ese pez que tragó a Jonás. Así que huir de Dios siempre te llevará a la tormenta, pero rendirte a Él te llevará a la vida. Así que, hermanos queridos, obedezcamos a nuestro Dios. Ese Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o que podamos entender. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Que el Señor les bendiga.